Mi novia anunció: voy a volar para conocer a mi millonario en línea. Miré los 2 boletos de primera clase a París que estaban sobre la mesa y le respondí: está bien. Se quedó helada y rompió en llanto cuando vio que había cancelado las tarjetas de crédito. Para entender mi respuesta de una sola frase, tienes que entender los 4 años que vinieron antes. 4 años construyendo una vida, o lo que yo creía que era una vida. Soy Ethan, tengo 32 años y soy científico de datos. Todo mi mundo gira alrededor de la lógica, los patrones y los modelos predecibles. Durante mucho tiempo, la variable más hermosa en mi modelo fue Chloe, mi prometida. Ella tenía 29 años y no era científica de datos, era una aspirante a todo, influencer, embajadora de marca, curadora de estilo de vida. Su mundo giraba alrededor de la estética, la imagen y la perfección cuidadosamente editada de un feed de Instagram. Pensé que nuestras diferencias eran lo que nos hacía fuertes. Yo era la base estable. Ella era el diseño hermoso construido encima. Yo proveía la seguridad y ella ponía el brillo. Yo pagaba la renta del departamento, manejaba las cuentas, administraba los ahorros. Ella escogía los restaurantes, decoraba la sala y se aseguraba de que siempre tuviéramos algo instagrameable que hacer los fines de semana. Parecía funcionar. El modelo era estable, o eso creía yo. Ese día de San Valentín debía ser un punto de datos importante en nuestra historia, una confirmación de todo el proyecto. Durante 3 meses había estado planeando la sorpresa perfecta, no solo una cena elegante, no solo joyas. Había reservado 2 boletos de primera clase, no reembolsables, para un viaje de 5 días a París. Podía imaginar su cara al mostrárselos, el suspiro, las lágrimas, la búsqueda desesperada del outfit perfecto. Imaginaba la avalancha de contenido que crearía las selfies en la Torre Eiffel, los boomerangs del croissant, los posts con el título "Mi prometido es mejor que el tuyo". Estaba construyendo un recuerdo para ella en su propio idioma. Estaba invirtiendo todo en un solo gesto perfecto, incuestionable. Pero viéndolo ahora, los datos ya estaban corrompidos, las señales estaban ahí, escondidas a plena vista como valores atípicos en un conjunto de datos que me negué a limpiar. Todo empezó con un nombre: Leo. Era solo un amigo del servidor de Discord. Según ella, un genio del cripto que entendía el nuevo mundo de las finanzas. Su nombre empezó a aparecer cada vez más en sus historias. Leo dice que París está sobrevalorado, que la verdadera escena está en Miami. Leo acaba de comprar un NFT que vale más que nuestro coche. Yo lo ignoré, trabajo con datos, sé que el 99% del mundo cripto es pura especulación. Él sonaba como un cliché. Luego vino su inquietud. Nuestras noches tranquilas, esas que antes valorábamos, se volvieron aburridas. Cuando le propuse ir de excursión, suspiró: no puedo subir una foto de nosotros sudando en una colina, ¿verdad? Lo dijo medio en broma, pero el mensaje era claro. Empezó a hablar de nuestra vida no como algo que estábamos viviendo, sino como una marca que estábamos fallando en construir. Pasaba horas mirando los feeds de sus amigas, señalando sus viajes a Dubái, sus bolsos de diseñador, sus asientos en primera fila. No solo observaba, comparaba. Y nuestra vida, mi vida estable, lógica y bien planeada, empezaba a quedarse corta. La última señal llegó un mes antes de San Valentín. Se sentó frente a mí con una cara seria. Ethan, necesito ser honesta. Siento que no estoy alcanzando mi potencial. Pensé que iba a hablar de su carrera, pero dijo: necesito más experiencias, necesito ser espontánea. Siento que nuestra vida es solo cómoda. Cómoda, dijo la palabra como si fuera una enfermedad. Yo había pasado 4 años construyendo comodidad y seguridad para los dos y ella me estaba diciendo que eso era una jaula. Debí verlo en ese momento. Ella no era mi socia en construir una vida. Yo era solo el financiador de su proyecto de autodescubrimiento, un proyecto con términos y condiciones que cambiaban constantemente sin que yo lo supiera. Así que esa mañana de San Valentín yo estaba operando con un modelo defectuoso. Me levanté temprano. Empecé a preparar su desayuno favorito: panqueques con chispas de chocolate. La tarjeta con los boletos a París estaba sobre la barra de la cocina, esperando el momento perfecto. Toda la escena estaba lista para la gran revelación, el gesto romántico definitivo que, según yo, arreglaría la desconexión creciente entre nosotros. Estaba a punto de demostrar que nuestra vida cómoda podía ser espectacular. Estaba a punto de demostrarle que mi lógica y sus sueños podían coexistir. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella, Y con un solo texto. No solo introdujo una nueva variable en mi modelo, incendió todo el sistema, respondió casi al instante. Un solo emoji de corazón. Pude sentir el alivio
en ese pequeño icono pixelado. El alivio de alguien que acaba de salirse con la suya probablemente pensó que mi respuesta de una sola frase era debilidad, que yo era un blando demasiado sorprendido o asustado para reaccionar, se equivocaba, y en ese momento, mientras miraba el emoji de corazón, una verdad profunda sobre el poder se volvió totalmente clara. A menudo nos enseñan que la fuerza está en la confrontación, en discutir tu punto hasta ganar, pero hay un poder mayor, una fuerza más silenciosa, en el simple acto de elegir no participar. Esta salida silenciosa no es el movimiento de un perdedor, es la estrategia de alguien que se da cuenta de que el juego ya no vale su energía. Cuando dije, está bien, no me estaba rindiendo, le estaba quitando su arma más grande, la discusión que ansiaba, el drama que esperaba, al negarme a interpretar el papel que ella había escrito para mí, volví su traición insignificante y moví todo el enfoque hacia mi siguiente paso. Es un paradoja en muchas batallas. La única forma de ganar de verdad es negarte a pelear, simplemente te alejas del tablero de ajedrez con calma, elevándote tu autoestima y dejando a tu oponente solo con el juego vacío que creó. Mi partida apenas comenzaba. La primera llamada tomó menos de 5 minutos. Marqué el número al reverso de mi tarjeta de crédito, mi voz era pareja, mi respiración estable. Hola, quiero reportar una tarjeta adicional comprometida. El agente fue profesional y el nombre en esa tarjeta, señor Chloe Sander, die cancelerá de inmediato, junto con mi tarjeta principal, envíen las nuevas a mi dirección registrada. El agente no preguntó por qué, nunca lo hace. Para ellos era solo un procedimiento rutinario de seguridad. Para mí era cortar el primer cable. La segunda acción fue aún más rápida. Abrí mi laptop, la pantalla reflejaba mi rostro sin expresión. Entré al sitio web de la aerolínea y accedí a mi cuenta. Ahí estaban 2 boletos de primera clase no reembolsables. A París, un monumento a un futuro que ya no existía. Junto a ellos, su reservación de vuelo para esa mañana. Un viaje redondo a Miami, con escala en Chicago. Le dejé el vuelo de ida, quería ir a Miami, no iba a detenerla, pero el vuelo de regreso, ese era un lujo que no se había ganado. Unos cuantos clics, una pantalla de confirmación, el tramo de regreso desapareció en el éter digital, la notificación de reembolso llegó a mi correo segundos después. La tercera acción requirió más precisión. Escribí un nuevo correo, el destinatario Raymond Sander, el padre de Chloé. La línea de asunto tenía solo 2 palabras, la boda. El cuerpo del mensaje estaba vacío, excepto por 3 archivos adjuntos. El primero, la captura de pantalla del mensaje de Chloé hacia mí. El segundo, la confirmación del vuelo que mostraba un boleto solo de ida a Miami. El tercero, un enlace al perfil de Instagram de Leo, el millonario de las criptomonedas, lleno de Lamborghini rentados y relojes falsos que un hombre de la generación de Raymond podía detectar a kilómetros. Dejé que los datos hablaran por sí solos, presioné enviar. La cuarta acción fue cortar su conexión física con mi vida. Llamé a la oficina principal del edificio. Hola, habla Ethan Davidson del departamento Deutsche B. Solo quiero informar que mi invitada, Chloe Saunders, ya no se quedará conmigo. ¿Podrían desactivar su tarjeta de acceso efectivo de inmediato? Ningún problema, señor Davidson, dijo el administrador, considérelo hecho. Y entonces, en el repentino silencio de mi departamento, con los panqueques enfriándose en la estufa y los boletos a París aún en su sobre, fui al closet del pasillo, saqué el montón de cajas de cartón vacías que había guardado para nuestra eventual mudanza a los suburbios. Abrí la primera, el sonido de la cinta adhesiva rompiéndose resonó en la habitación silenciosa. Y comencé a empacar su vida. Mientras yo desmontaba metódicamente la nuestra, Chloe literalmente estaba en las nubes. Puedo imaginarla en ese asiento de primera clase, bebiendo champaña de cortesía, sintiéndose satisfecha y victoriosa, volando lejos de su vida aburrida y predecible con el científico de datos y rumbo al mundo espectacular y acelerado de un millonario cripto. En su mente el juego ya estaba ganado. Probablemente escribía el mensaje de ruptura que planeaba enviarme en 1 o 2 días, algo amable pero firme sobre seguir su propio camino. Tenía su red de seguridad, yo, y su nueva y emocionante aventura. Leo creía tenerlo todo. Estaba a 30.000 pies de altura, completamente inconsciente de que su mundo entero se estaba desmantelando en tierra firme. Su viaje nunca se trató de ir a Miami, se trataba de ascender de nivel, pero olvidó revisar la letra pequeña de su boleto. Su descenso de vuelta a la realidad comenzó en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago. Aterrizó con el paso confiado de quien cree que su vida está a punto de comenzar. Probablemente se miró en los ventanales de la terminal, se arregló el cabello e imaginó a Leo esperándola
en un auto de lujo. Su primera tarea era simple: encontrar la puerta para su vuelo de conexión a Miami. Escaneó el enorme tablero de salidas: United, American, Delta, vuelos a Dallas, Denver, Los Ángeles, pero ningún vuelo a Miami a la hora programada, nada ni siquiera cercano. Su primera sensación no fue pánico, molestia. Esa frustración arrogante que sientes cuando el barista se equivoca en tu pedido complicado de café. Marchó hacia el mostrador de servicio al cliente de la aerolínea, cortando la fila frente a una familia con 3 niños. Disculpe, dijo con una voz empapada de impaciencia, mi vuelo de conexión a Miami no aparece en el tablero. El nombre es Chloe Sanders. La agente, una mujer de aspecto cansado que claramente ya lo había visto todo, tecleó su nombre en el sistema, frunció el ceño. Lo siento, señora, dijo sin levantar la vista. No tengo ningún registro de un vuelo de conexión a Miami con ese nombre. Eso es imposible. Tiene que estar, revíselo otra vez. La gente tecleó de nuevo, más despacio esta vez. No, señora, el único vuelo que tengo para usted hoy es el que acaba de llegar de Nueva York. Entonces, un destello de verdadera preocupación. Bien, soltó Chloe con irritación, sacando la tarjeta American Express suplementaria de su cartera, la misma que yo pagaba. Solo cómpreme el siguiente vuelo a Miami, en primera clase. La gente tomó la tarjeta, la pasó una vez un pequeño y educado bip. La pasó otra vez, el mismo sonido, suave y definitivo. Luego giró un poco el monitor hacia Chloe. La palabra en la pantalla era simple: brutal y perfecta, rechazada. Eso no es posible, tartamudeó Chloe. Con el rostro enrojecido, inténtelo otra vez. La gente negó con la cabeza. Señora, la tarjeta ha sido rechazada 2 veces. No puedo hacer nada más. Las personas en la fila detrás empezaron a mirar. La humillación comenzó a sentarse. Chloe buscó su teléfono intentando usar Apple Pay. El resultado fue el mismo: se apartó del mostrador, la mente a 1000 por hora. Tal vez era un error con la tarjeta, una alerta de fraude. Lo resolvería. Primero necesitaba verificar su vuelo de regreso, el del domingo. Volvió a hacer fila, esperó otros 10 minutos y dio a la nueva agente su número de confirmación para el viaje de vuelta. Esta gente tecleó un momento y luego la miró con lástima. Señora, lamento informarle que ese boleto fue cancelado hace unas horas. Se emitió un reembolso completo al comprador original. Fue entonces cuando la molestia se convirtió en un terror helado. Esto no era un error, era deliberado, era un ataque. Las manos le temblaban ahora. Corrió hacia un rincón tranquilo, el teléfono en la mano, el icono de batería brillando en rojo. Con un 4%, le quedaba una última esperanza. Leo, el hombre por el que había hecho todo esto, abrió su hilo de mensajes y escribió una serie frenética de textos. Dios mío, mis vuelos están todos mal, mis tarjetas no funcionan, estoy atrapada en Chicago. Ayúdame, por favor. Presionó enviar, apareció una paloma, luego otra. El mensaje se entregó, esperó con el corazón latiendo con fuerza. A minuto, 2 minutos. Entonces intentó mandar otro mensaje. Leo, ¿estás ahí? Esta vez apareció un mensaje de error. No se pudo enviar. Intentó entrar a su perfil. Había desaparecido la foto, la biografía, toda la cuenta. No solo la había ignorado, la había bloqueado. La red de seguridad del millonario, toda la base de su gran escape, se había evaporado sin dejar rastro. Estaba sola, varada en medio del país, sin dinero, sin tarjetas válidas y sin vuelo de regreso. La batería de su teléfono murió. La pantalla se volvió negra, dejándola frente a su propio reflejo, aterrorizado, y en ese momento de desesperación total, sentada en el suelo de un aeropuerto lleno de gente, recordó por fin a la única persona que le quedaba, la persona a la que había traicionado esa misma mañana, la persona que creyó que sería su red de seguridad permanente. Inquebrantable, pidió prestado un teléfono a un desconocido y me llamó. Yo estaba empacando las últimas cajas de sus zapatos cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido con código de área de Chicago. Dejé sonar 2 veces, luego contesté y puse el altavoz. No dije nada, solo escuché. Durante unos segundos solo se oía el ruido caótico del aeropuerto. Y entonces una voz ahogada en lágrimas y casi irreconocible. Ethan, ay, gracias a Dios. Ethan era Chloe, la mujer segura y radiante de la selfie en el aeropuerto. Había desaparecido. En su lugar había una desconocida, desesperada y rota. Empezó a hablar, las palabras cayendo en una ráfaga frenética y desbordada. Ethan, algo está mal, mi vuelo a Miami desapareció. Dijeron que lo cancelaron. Y mis tarjetas no funcionan ninguna. Solo dicen rechazada. Estoy atrapada en Chicago y no puedo subir a un avión. Esperé a que ella tomara air, mi propia respiración lenta y constante. Mi voz, cuando por fin hablé, sonó tranquila, casi clinitza. Es correcto, dije. Silencio de su lado, solo por un segundo. ¿Qué
¿Qué es correcto? Tu vuelo de conexión fue cancelado porque nunca existió. Expliqué con paciencia, como si hablara con una niña, y tus tarjetas fueron rechazadas porque las cancelé esta mañana. Escuché su inhalación brusca, un sonido de pura incredulidad. Tú cancelaste mis tarjetas. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo pudiste hacerme eso? Les reporté con comprometides dice, con palabras que sabían acero frío. De alguna forma lo estaban, me pareció lo responsable. Responsable, gritó, con la voz quebrándose. Estoy varada. Ethan, mi vuelo de regreso del domingo, también desapareció. La aerolínea dijo que fue cancelado y reembolsado. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa? Tomé un montón de sus revistas de moda de la mesa de centro y las dejé caer dentro de una caja. Buena pregunta, DJ. Tu viaje a Miami siempre fue de solo ida, Chloe. Solo ajusté la logística para que coincidiera con tus intenciones. Eso no era lo que quería decir. Y tú lo sabes, gritó. Era solo un viaje, un estúpido viaje. Iba a regresar. Siempre iba a regresar contigo. De verdad pregunté, con la voz aún firme, sin rastro de enojo, o solo mantenías tus opciones abiertas. Los datos no eran concluyentes, así que tomé una decisión basada en la evidencia que me diste. Me enviaste un punto de datos esta mañana, Chloe, uno muy claro. Solo actué conforme a eso. Empezó a sollozar entonces un sonido desesperado, suplicante. La rabia se había ido reemplazada por puro miedo. Por favor, Ethan, suplicó, tienes que arreglar eso. Por favor, cómprame un boleto para regresar, te lo pagaré, te lo juro. No tengo dinero, mi teléfono está muerto, tengo miedo. Por favor, no sé qué hacer. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Era un día hermoso, mi hermosa, tranquila y ordenada ciudad. Seguro se te ocurrirá algo, dije. Luego hice una pausa, dejé que el silencio colgara en el aire, largo, pesado, pero no contaría con la ayuda de tu padre. Sus sollozos se detuvieron. ¿Qué tiene que ver mi papá con eso? Y entonces le di el punto de datos final, el fatal. Le envié un breve correo esta mañana, Chloe, muy factual, solo información que pensé que debía tener como principal patrocinador financiero de nuestra boda, la captura de pantalla de tu mensaje, la confirmación de tu vuelo de solo ida, un enlace al impresionante perfil en línea de Leo. Respiré hondo. Me devolvió la llamada hace una hora. Estaba muy decepcionado. Dijo que estaba arreglando que alguien recogiera el BMW de nuestro edificio mañana. Dijo que no podía, en buena conciencia, seguir financiando decisiones tan malas, sus palabras, no las mías. El sonido que salió del teléfono no fue un llanto, fue otra cosa. Un gemido crudo, gutural, de pura desesperación. El sonido de un mundo construido sobre imagen, privilegio y el dinero de otros colapsando por completo en tiempo real. Era el sonido de la consecuencia, era el sonido del jaque mate. Escuché un momento más. Luego, sin decir otra palabra, colgué. El silencio en mi departamento era perfecto. El clic del teléfono, al terminar la llamada, fue el sonido de la primera ficha cayendo. Las demás siguieron en una cascada rápida, brutal y lógica, mientras Chloe quedaba aturdida en un rincón prestado del aeropuerto de Chicago. El mundo que creía estar construyendo y el mundo en el que creía poder refugiarse comenzaba a desintegrarse sistemáticamente. El primero en caer fue Leo. Su millonario Crip, su boleto a una nueva vida, ya la había bloqueado en todas las plataformas. Él no era una persona, era una salida de emergencia, y cuando apareció el primer signo de problema, desapareció como un fantasma en la máquina. Nunca fue parte de su futuro, solo era un síntoma de su insatisfacción con el presente. El siguiente dominó fue su padre. La decisión de Raymond no se basó en una llamada histérica de su hija, se basó en datos fríos, duros, y ahí entiendes cómo funciona la justicia en el siglo XXI, y ya no ocurren confrontaciones ruidosas o dramáticas, ocurre en silencio, en las pantallas. La dinámica de poder actual no trata de quién grita más fuerte, sino de quién posee la prueba digital. La captura del mensaje de Chloe no era una acusación, era evidencia, una confesión en sus propias palabras, con hora y fecha. La confirmación del vuelo de solo ida era el documento de respaldo. El enlace al perfil falso de Leo era testimonio de carácter. En un mundo donde todo puede registrarse, tus actos se vuelven tu legado final. Mi correo al padre de Chloe no fue una discusión, fue un juicio que se llevó a cabo en su bandeja de entrada, con un veredicto entregado en minutos. No hubo espacio para sus lágrimas ni para su manipulación. La evidencia era absoluta y el juicio también. Despojada de su fantasía de futuro y del apoyo económico de su familia, Chloe se quedó con la humillante tarea de regresar a casa. Tuvo que hacer varias llamadas, no para reservar un nuevo vuelo, sino para rogar. Finalmente localizó a
a su amiga Madison, la misma a la que, seguramente, horas antes le había contado que estaba por comenzar una nueva vida de lujo. No estaba pidiendo un boleto de primera clase, ni siquiera uno en clase turista. Estaba pidiendo lo suficiente para pagar un boleto de autobús Greyhound desde Chicago. El viaje duró 2 días sentada en un asiento estrecho, viendo al país avanzar lentamente, un trayecto que era el polo opuesto del vuelo glamoroso con el que había empezado, de champaña y asientos de piel a café tibio y el rugido constante del motor del autobús. Cada milla era un recordatorio de la altura desde la que había caído. Finalmente, ella llegó de regreso a nuestro edificio de apartamentos, tarde por la noche, agotada y derrotada, arrastrando su maleta detrás de sí, pero su humillación aún no había terminado. Su llavero electrónico, el que le daba acceso al edificio, parpadeó en rojo, acceso denegado. El portero, que me había visto con ella durante años, la miró con una expresión de pura lástima, tuvo que registrarla como visitante. Mi visitante subió a nuestro piso, caminó hasta la puerta y trató de usar su llave. No encajaba. Las cerraduras habían sido cambiadas, su último hilo de esperanza, que al menos podría volver a entrar, volver a la vida cómoda, que tanto despreciaba, había desaparecido. El portero le entregó una nota que yo había dejado, la dirigía al cuarto de almacenamiento del edificio, en el sótano, y ahí, bajo la luz tenue de los fluorescentes, estaba toda su vida, empacada en una docena de cajas de cartón, su ropa de diseñador, su maquillaje, su colección de tazas con frases inspiracionales, todo estaba ahí, ordenado de forma impecable, impersonal. Sobre la primera caja, una simple nota impresa: todas tus cosas. Tienes 30 días para recogerlas. ¿Por qué su mundo se derrumbó tan por completo, tan rápido? La respuesta: no se trata solo de una mala decisión, se trata de un concepto llamado capital social. Los sociólogos hablan de dos tipos. El primero es el capital de unión, construido sobre la confianza profunda y las conexiones genuinas. Es el amigo que te deja dormir en su sofá sin hacerte una sola pregunta. El segundo es el capital de enlace, construido sobre relaciones superficiales y transaccionales. Son las conexiones que haces basadas en la imagen, el estatus y lo que pueden hacer el uno por el otro. Toda la red de Chloe, la que ella valoraba tanto, estaba hecha de un frágil capital de enlace. Leo era una transacción. El apoyo de su padre dependía de que mantuviera la imagen familiar. Los amigos que le daban me gusta a sus publicaciones en Instagram aplaudían una marca, no a una persona. Mi papel en su vida, como ella misma reveló, también era transaccional, la base estable y financiera sobre la cual podía construir sus fantasías. El momento en que esa base fue removida, toda la estructura colapsó. Sus amigos no la traicionaron, simplemente actuaron según la naturaleza de la relación. Cuando el beneficio desaparece, la conexión termina. Ella había invertido toda su vida en un portafolio de activos superficiales y de alto riesgo, y en el espacio de un solo día el mercado se desplomó y se quedó sin nada, mientras el autobús de Chloe avanzaba lentamente en su viaje humillante de regreso a la vida que había intentado escapar. Mi mundo atravesaba una transformación diferente. Su realidad se encogía. Era el dormitorio de la infancia que pensó haber dejado para siempre. Las miradas decepcionadas de sus padres, el espacio vacío en la cochera donde antes estaba su BMW, era el silencio ensordecedor de los amigos que de repente estaban demasiado ocupados para contestar sus llamadas. Su mundo era un paisaje de puertas cerradas y puentes quemados, y mi mundo estaba en calma. Después de colgar el teléfono, un silencio se posó sobre el departamento, un silencio más profundo que la mera ausencia de ruido. Era la ausencia de caos, la ausencia de drama, la ausencia de esa ansiedad constante y silenciosa con la que había vivido sin siquiera notarlo. Su hermana vino 2 días después para recoger las cajas. No me dijo una sola palabra, simplemente las cargó en un diablito con una expresión sombría y desapareció. Y así 4 años de una vida compartida fueron rodados fuera de mi departamento y bajaron por un elevador. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me quedé en medio de la sala. Se sentía más grande, más luminoso. Abrí una ventana y por primera vez en mucho tiempo el aire se sintió fresco. Ya no había cosas de ella por todas partes, ni copas de vino a medio llenar, ni montones de revistas de moda. Solo quedaba orden, lógica, paz. Era la cosa más valiosa que había sentido en años. Unos días después, revisé mi cuenta bancaria. El reembolso de la aerolínea por los 2 boletos de primera clase a París había sido procesado. Ver esa gran suma de dinero reaparecer en mi cuenta no me trajo alegría. Exactamente, no fue una victoria, fue una recuperación. La evidencia tangible de un futuro que había logrado reclamar de un modelo defectuoso. No lo vi como dinero ahorrado, lo vi como capital para una nueva inversión. Entonces comencé el proceso tranquilo y metódico de borrar su fantasma
de mi vida digital, revisé mi teléfono y eliminé cada foto de nosotros, no con ira ni con tristeza, sino con la eficiencia desapegada de un analista de datos. Limpiando un archivo corrupto, cada desliz de mi pulgar era un pequeño acto de liberación. Cambié mi contraseña de Netflix, actualicé las preguntas de seguridad en mis cuentas, la dejé de seguir en la única red social que usaba, no como un acto final de despecho, sino simplemente como un paso práctico, como cancelar la suscripción a un boletín que ya no quería recibir. El paso final fue decidir qué hacer con el Fondo de París. Durante un día consideré simplemente volver a depositarlo en mi cuenta de ahorros, dejar que se perdiera entre mis finanzas, pero eso se sintió como un desperdicio. Ese dinero había sido destinado a un gran gesto, una inversión en un sueño. El sueño había muerto, pero el capital seguía ahí, así que decidí reinvertirlo, no en otra persona, no en otro viaje. Decidí invertirlo en mí mismo. Siempre había querido obtener una certificación en aprendizaje automático avanzado, un campo especializado dentro de mi industria. Era costosa y el curso era intenso. Chloe siempre había despreciado la idea: ¿por qué querrías tener más trabajo? Preguntaba: mejor usemos ese dinero para ir a Bali. Ella lo veía como un gasto, yo lo veía como una inversión en mi propio potencial. Esa noche, sentado en mi departamento tranquilo y ordenado, abrí mi laptop, encontré el sitio web del programa de certificación Llené la solicitud Why. Usando el dinero que alguna vez estuvo destinado a una fantasía romántica en París, pagué la matrícula completa. El correo de confirmación llegó al instante: bienvenido, Ethan, tu nuevo curso comienza el próximo mes. Me recosté en la silla y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una serie de obligaciones y compromisos, se sentía como un camino abierto, se sentía mío. Ha pasado un mes desde aquel día de San Valentín. La semana pasada recogieron las últimas cajas de Chloe del almacén. Recibí un último mensaje furioso de ella, enviado desde un número que no reconocí, diciéndome que había arruinado su vida. No respondí, solo lo borré. Mi departamento está en silencio ahora. El silencio ya no está vacío, está lleno de paz. El reembolso de los boletos a París está en mi cuenta, ahora financiando un futuro que me pertenece solo a mí. En muchos sentidos, el resultado fue perfecto. El modelo que ejecuté aquella mañana fatídica funcionó a la perfección. Cada acción llevó a una consecuencia predecible y lógica, pero la verdadera lección no estaba en la ejecución del plan, estaba en la razón por la que tuve que hacerlo. Soy un hombre que confía en los datos para vivir. Construyo mi carrera identificando patrones, detectando anomalías y actuando con base en la evidencia. Sin embargo, durante 4 años elegí ignorar el conjunto de datos más importante de toda mi propia vida. Las señales de alerta siempre estuvieron ahí. La constante necesidad de validación, el desprecio casual por mi estabilidad aburrida, la forma en que valoraba más la apariencia de nuestra vida que su realidad, eran todos puntos de datos, anomalías en el sistema, pero yo seguí justificándolos. Permití que la emoción anulara la evidencia. Me dije que era solo una etapa, que maduraría, que mi amor podía ser la variable estable que finalmente alinearía sus datos erráticos. Me equivoqué. Su mensaje de texto no fue una anomalía, ¿no? Fue la señal más clara de todo el conjunto de datos, una señal que confirmó que el modelo completo de nuestra relación estaba fundamental y totalmente defectuoso. Mi amigo Trevor vino la semana pasada, abrió una cerveza, miró a su alrededor en mi departamento limpio y silencioso y dijo: amigo, lo jugaste perfecto, una victoria completa. Sé lo que quiso decir. Recuperé mi dinero. Ella enfrentó las consecuencias de sus actos. El malo perdió y el bueno ganó. Se siente satisfactorio, pero mientras más lo pienso, más he tenido que hacerme una pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si la venganza no hubiera sido tan dulce? ¿Qué tal si mi plan hubiera fallado? ¿Qué tal si Leo, el millonario cripto, hubiera sido real y se lo hubiera llevado a una vida de lujo? ¿Qué tal si su padre se hubiera puesto de su lado y me hubiera dejado fuera? ¿Qué tal si hubiera perdido el dinero de los boletos y pasado meses peleando una batalla legal? ¿Seguiría siendo correcta mi decisión de actuar? La respuesta es sí, absolutamente sí. Tenemos la tendencia a juzgar nuestras decisiones por sus resultados. A eso se le llama sesgo del resultado. Si las cosas salen bien, la decisión fue brillante. Si salen mal, fue un error. Pero el verdadero valor de mi acción ese día no estuvo en su caída, estuvo en el momento en que elegí mi propio respeto por encima de su fantasía tóxica. La victoria no fue cuando ella quedó varada en Chicago, la victoria fue cuando escribí: ok, que tengas un buen vuelo. La victoria estuvo en la decisión tranquila de proteger mis propios límites, de negarme a ser un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Su sufrimiento y mi recuperación financiera fueron solo subproductos, fueron un final satisfactorio para la historia, pero la verdadera victoria ocurrió mucho antes. La victoria
es la paz. Que siento ahora, la victoria es la libertad de invertir en mí mismo sin necesitar la aprobación de nadie. La victoria es saber que mi valor no depende de financiar los sueños de otra persona. No actué para arruinar su vida, actué para recuperar la mía. Durante 4 años fui una variable en su ecuación. Ahora soy mi propia solución. Ella jugó con mi lealtad, pensando que era una red de seguridad. No se dio cuenta de que era lo único que la sostenía. El precio de mi respeto propio fue un boleto de ida a la realidad y fue un precio que por fin estuve dispuesto a pagar